Bienvenidos a un nuevo video. Esto es una nueva idea pasteurizada. La pregunta de hoy es: ¿por qué el agua hirviendo ablanda una papa pero endurece a la postura de gallina? Si quieres averiguarlo, quédate en este video. Comenzamos. Muy bien, voy a explicar entonces por qué el agua hirviendo es capaz de ablandar a una papa pero es capaz de endurecer a la postura de gallina. Esta pregunta nace de un meme que se popularizó la semana pasada a través de una página de estas de Instagram que sube fotos cómicas, y voy a dejarles el meme aquí para que lo vean. Y allí, como pueden ver, es un chiste. Es un profesor que probablemente está dando, no sé, matemática o qué sé yo, castellano, y él dice: hagan sus preguntas, jóvenes. Y un alumno perturbado le pregunta por qué el agua hirviendo ablanda una papa pero endurece a la postura de gallina. Y el profesor se queda con cara de what the fuck. Bueno, la cuenta se llama Momento What the fuck, así que es lógico que el profesor se quede como que what the fuck. Más divertidos son los comentarios que dejaron las personas en esto. Si leemos los comentarios, dice acá Valen Piso MG Piso 03, dice: porque el huevo está blandito y la papa dura. O sea, ella piensa que como el huevo es blando se pone duro y la papa es dura se pone blanda. O sea, hace a la inversa. Por acá tenemos otros comentarios. Se trata de lo que estás hecho, no de la circunstancia, dice Claudis Piso. Se puso filosófica Claudis. Está bastante filosófica ella. Todo depende de lo que estás hecho en tu interior, de tu material. Acá dice: porque la papa estaba ya dura y el huevo blando. Es la respuesta más común. Toda la gente dice que porque la patata está hecha pero el huevo no. No sé a qué se refiere eso. Por acá en otra imagen dice: porque son diferentes weas. Diferentes weas, dice aquí una persona que supongo que es de Chile. Y bueno, son diferentes weas. Así mismo, pues. Por aquí hay alguien diciendo: mis preguntas en tus clases. Una persona chanceando con su profesor. Entonces aquí dice una persona: ese estudiante deberían regresarlo a primer grado. De Official Eduardo H. Como si él sabe la respuesta. ¿Qué era piso LCJ? La misma agua hirviendo ablanda la papa pero endurece el huevo. Todo depende de lo que estás hecho en la vida sin H. Muy bien, Jera, estás hecho sin H. Dice EJAFET6. Esta es una de las muchas preguntas existenciales que me hago a diario. O sea, esta persona no puede dormir todos los días tratando de responder esta pregunta. Alguien dice que el profesor dijo recreo y firma atentamente el profesor. Y aquí hicieron una pregunta que ni siquiera yo puedo contestar. Preguntó Pacho.Mendoza: ¿por qué si Bob Esponja es el protagonista, Patricio es la estrella del programa? Ahí sí, verdad que yo no puedo contestar esa pregunta. Estas fueron las respuestas que dieron las personas normales, lo que se puede imaginar una persona. Pero yo les voy a contestar cuál es la verdadera respuesta. Y la respuesta es tan sencilla como que la composición bioquímica de ambos compuestos es completamente diferente. La papa está compuesta por almidón. El huevo está constituida por una proteína llamada ovoalbúmina. Es la proteína del huevo. Su composición es diferente. El almidón tiene una unidad monomérica. El almidón es un polisacárido, es una macromolécula y tiene una composición pequeñita, una unidad monomérica constitutiva, y esa unidad es la glucosa. La glucosa se empieza a unir por enlaces alfa 1,4 y posteriormente algunos enlaces alfa 1,6 para poder crear ramas, y esto constituye a un polisacárido llamado almidón. Y de esto están compuestos todos los vegetales, entre ellos la papa. El huevo, por el contrario, está formado por una proteína. Esa proteína está formada por aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos van creando una cadena polipeptídica grande, y cuando una cadena de 100 aminoácidos supera este número, automáticamente se empieza a constituir en una proteína. Antes es una cadena polipeptídica, pero desde el momento, el instante en el que supera los 100 aminoácidos, automáticamente pasa a llamarse proteína. Entonces, comencemos con la postura de gallina. Está constituida por un montón de aminoácidos. Los aminoácidos, como dije anteriormente, se unen con enlaces peptídicos y empiezan a crear estructuras. Existen 4 estructuras las cuales adquieren las proteínas: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No todas las proteínas adquieren una estructura cuaternaria, pero la mayoría llegan hasta la estructura terciaria. La estructura primaria es la estructura más importante de la proteína, porque habla de la secuencia aminoácidica. Lo más importante en ella es la secuencia de aminoácidos. Como sabemos, solo existen 20 tipos de aminoácidos, y el orden en el que estén dispuestos esos aminoácidos le da la identidad a la proteína. Es lo que determina a cómo va a ser la proteína, cuál va a ser la función de la proteína y qué elementos va a desempeñar
en su vida biológica. Todo depende de la secuencia de los aminoácidos, por lo que la secuencia no se puede alterar. Es decir, si yo tuviera dos proteínas iguales de 350 aminoácidos, por ejemplo, y el aminoácido número 5 de una proteína fuera metionina y el aminoácido de otro proteína, en vez de ser metionina, fuera, por ejemplo, alanina, la proteína sería completamente diferente, tendría propiedades físico-químicas diferentes, sería una estructura completamente diferente, aunque la secuencia de los demás aminoácidos sea la misma. Entonces, la secuencia de la estructura primaria es lo más importante en la proteína. Una vez que formo la estructura primaria de la proteína, que está dada por los enlaces peptídicos, esa proteína se puede empezar a plegar, porque se hace tan grande que comienza a plegarse sobre sí misma, y esto crea una estructura secundaria. La estructura secundaria es conocida comúnmente como alfa hélices o beta láminas, dependiendo de la disposición que tengan los enlaces o los puentes de hidrógeno que se establezcan entre las cadenas R de esos aminoácidos. En el momento en el que estas estructuras secundarias, alfa hélices y beta láminas, comienzan a unirse entre sí, sea alfa con alfa, betas con beta o alfas y betas, comienza a constituirse una estructura terciaria. La proteína empieza a adquirir una forma tridimensional. Las únicas formas tridimensionales que pueden alcanzar las proteínas son fibrosas, que generalmente constituyen elementos de tipo estructura, como la fibra colágena, por ejemplo, y proteínas que son fibras largas para constituir músculos, huesos y ese tipo de cosas. Y las proteínas que son globulares son proteínas dinámicas y cumplen distintas funciones. Una proteína puede llegar a ser una enzima, pero también puede llegar a ser una proteína transportadora, por ejemplo. Voy a dejar una tarjetita acá arriba para que vayas a ver el video de la estructura de las proteínas, los niveles de conformación de las proteínas. Cuando en algunas proteínas, no pasa con todas, las proteínas en estructura terciaria comienzan a conglomerarse o a unirse, esto crea una estructura de orden mayor llamada estructura cuaternaria. Pues bien, lo que quiero explicar es que la temperatura tiene la capacidad de romper los enlaces, no importa cuáles, la temperatura rompe enlaces. Al romper el enlace, la energía que está contenida en el enlace sale, es decir, esa energía es liberada. Y la temperatura tiene esta capacidad, puede romper cualquier tipo de enlace dependiendo de la temperatura a la que vaya alcanzando. Mientras más grande sea la temperatura, pues más va a ir disolviendo los enlaces que sean de tipo más fuerte. Y esto nos lleva al concepto de desnaturalización. Las proteínas se pueden desnaturalizar y hay dos tipos de desnaturalización. La reversible, o sea que puede volver a su estado original, y la irreversible. Si yo desnaturalizo por calor la estructura cuaternaria, eso es reversible porque yo puedo volver a formarla. Si desnaturalizo la estructura secundaria, es reversible porque puedo volver a formarla. Pero si yo desnaturalizo la estructura primaria, o sea, yo rompo los enlaces peptídicos, yo destruyo a la proteína. Esa desnaturalización es completamente irreversible. Y es eso lo que hace el calor con el huevo. Se encarga de desnaturalizarlo irreversiblemente. Tú no puedes, después que ya el huevo está cocinado, volverlo a su forma original. No puedes, es imposible. Y es imposible porque se ha desnaturalizado la estructura primaria de las proteínas. En otro video voy a hablar sobre otro tema de esta desnaturalización y desnaturalización. Entonces, el huevo que estaba blando pasa a ser duro porque se desnaturaliza irreversiblemente. A nivel de su estructura primaria, los enlaces peptídicos que están conformando esa estructura se rompen. Pierde la estructura, pierde la secuencia de los aminoácidos y la proteína queda desnaturalizada irreversiblemente. Lo que pasa con la papa es completamente distinto. La papa es un compuesto que está formado por agua, por muchos minerales y por vitaminas y, por supuesto, por almidón. Entre esas vitaminas está la vitamina A, la C, la riboflavina, la niacina, el fosfato epiridoxal. Contiene fósforo, calcio, la mayoría de los minerales que están en la tierra. Contiene magnesio también, contiene un montón de elementos sumamente importantes para la digestión y para la vida. La papa es muy importante para la alimentación y es un tipo de carbohidrato saludable, siempre y cuando no se le agregue margarina o aceite o fritura, pero la papa como tal, hervida, ya en cocción normal para comer con un aditivo en la comida, es muy saludable. El almidón está formado porque la glucosa se comienza a unir entre sí por enlaces de tipo glucosídico, específicamente alfa 1,4. Esta estructura va a crecer de tal manera que va a crear una estructura muy grande. A esa estructura, para poder empaquetarle elementos, se le van a agregar ramas, porque es una estructura lineal que se le van agregando ramas. Cada rama se une a la estructura principal por un enlace alfa 1,6, aunque la propia rama tiene enlaces de tipo alfa 1,4. Esta estructura, que es lineal ramificada, se conoce como amilopectina y representa aproximadamente el 80% del almidón. Solo un 20% de esta estructura posee forma helicoidal
y es conocida como alfa-amilosa. Recuerden que todos los carbohidratos terminan en osa. El almidón va a poseer una rama cada aproximadamente 24 a 30 unidades de glucosa. Es decir, van a haber 30 glucosas juntas y va a haber una rama. 24 glucosas juntas, una rama. 27 glucosas juntas, va a haber una rama. Y en cada rama pueden entrar aproximadamente entre 15 y 20 glucosas. Esto va a permitir que se vaya a empaquetar más glucosa en un espacio más pequeño. Entonces, ¿qué va a hacer el calor en la papa? La temperatura, como he dicho antes, va a comenzar a romper esos enlaces glucosídicos que unen a el almidón, y a medida que vaya rompiendo los enlaces se va a ir perdiendo la estructura, se va a ir agrietando la papa por dentro, se va a ir abriendo su estructura, y una vez que se abra va a comenzar a entrar el agua que está hirviendo y se va a quedar allí, y eso va a hacer que la papa vaya perdiendo su estructura interna, va a ceder ante ella y se va a poner blanda, va a ablandarse debido a la temperatura que rompe esos enlaces de la estructura de el almidón, tanto de la amilopectina como de la amilosa. No es una ruptura tan efectiva porque este enlace glucosídico es un enlace tipo éter, es un enlace muy fuerte. Entonces el agua hirviendo tiene la capacidad de romper algunos de estos enlaces, lo cual debilita la estructura, pero no la debilita por completo. Si aumentamos la temperatura y la dejamos durante un tiempo prolongado, esto sí va a causar poco a poco se va a ir separando el agua que va entrando en la estructura. Debido a la ruptura de los enlaces glucosídicos va a ir separando la estructura de la papa y la va a ir haciendo dispareja, pero eso es cuando tiene muchísimo tiempo hervida. Normalmente la ablandamos solamente para poder cocinar. Fíjense ustedes que el agua hirviendo y la ruptura de los enlaces y de las partículas es muy útil en la cocción y en la cocina. Si ustedes hacen lo que nosotros llamamos gelatina o estos que lo llaman Gel-O, son el aditivo para colocarlo en agua y él se calienta y luego lo metes en la nevera y queda como gel. Este aditivo es polvo, siempre lo hacemos con agua caliente para que se disuelva. Si tú agarras eso y lo unes con agua fría, no se van a disolver las partículas igual. Y básicamente todo lo que sea en polvo que vayas a hacer en agua, normalmente se recomienda en la cocina, si vas a hacer una torta o algo, se recomienda que sea siempre en agua tibia o agua caliente para que las partículas se puedan disolver con facilidad. Entonces, lo verdaderamente importante es que la temperatura tiene la capacidad de romper los enlaces, y la ruptura de esos enlaces, debido a sus distintas estructuras bioquímicas, gracias a las biomoléculas que posee cada uno como composición, va a adoptar una forma diferente al momento de hervirlo. Espero que te haya gustado este video. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. No olvides darle like y compartirlo con tus compañeros. Me sirve de mucho. Si tienes una pregunta para un video, puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por todo. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Un abrazo.